Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv diagonal channel diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com diagonal Bonita Radio y en Twitter, bonita-radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en Red Global, y en este programa en Puerto Crítico, en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas, desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Juanqui, y muy contento cada vez que aparecen reincidentes en nuestro programa, que es como le llamamos a esas personas que vienen más de una vez desde que hace año y medio empezamos esta transmisión. Sí, y de verdad que estamos muy contentos de tener precisamente el reincidente que tenemos hoy, ya que vamos a hablar de unos temas que nos parecen cruciales, y esto es una persona que siempre trae polémicas. Y polémicas porque son debates que son muy necesarios, a veces podríamos decir hasta urgentes, para entender y para, ¿por qué no?, también transformar nuestra realidad contemporánea. Y hoy le vamos a dedicar el tema a política, intelectuales, violencia, conversaciones y polémicas desde el pensamiento crítico. Y tenemos con nosotros para hablar de este temazo, a propósito de su última o su más reciente publicación, a Carlos Pavón Ortega. Carlos, bienvenido. Muchas gracias a ustedes, a Miguel y a ti, Juanqui. Y nada, muy afortunado de ser reincidente. Es una categoría que me parece muy bien. Por si acaso, para aquellos que no sepan, y no lo dijimos porque pensamos que pues muchos de los oyentes y las oyentes van a saber quién es Carlos, pero Carlos es profesor en el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico y autor de varios libros y artículos en diferentes revistas, tanto académicas como culturales del país. Y para hablar un poco precisamente de su nueva publicación, Carlos, en uno de los capítulos, en varios capítulos, pero en uno de ellos habla sobre el intelectual público y haces una crítica del lugar del intelectual público, y de alguna manera hablas también de la nostalgia que se tiene sobre dicho personaje. El intelectual público, en tu ensayo, parecería ser ese o esa intelectual que de alguna manera se ve a sí mismo como un profeta o un legislador, y aquel que le dice a los demás qué es lo que tiene que hacer. A los demás siendo casi siempre aquellos supuestamente que no tienen voz, aquellos que de alguna manera se definen como las masas. Me pregunto, y habiendo leído el ensayo, a veces uno pudiera tener la interpretación de que solapa al intelectual público y al intelectual legislador. En este sentido, ¿hay posibilidad, o digamos, eso me lleva a preguntarte, siempre cuando se es intelectual público, se es intelectual legislador? ¿Se puede ser intelectual público sin decirle a los demás qué es lo que se tiene que hacer? ¿Conlleva ser intelectual público necesariamente un error en términos tanto intelectuales como políticos, hablando de maneras amplias? Dejemos eso en el aire y de alguna manera eso nos lleva a seguir la discusión. Sí. Bueno, gracias, Juanqui, por la pregunta. Esa pregunta, que son
contienen varias capas. Seguro. En el libro tiene una segunda parte que se titula Intelectuales y un primer ensayo. Aunque los ensayos sobre los intelectuales se podría leer como un ensayo largo o 4 o 3 ensayos cortos. Y hace la pregunta por el lugar del intelectual. Y entonces respondo que, bueno, no hay un lugar del intelectual, hay lugares del intelectual, y no hay un intelectual, hay diversos tipos de intelectuales. Y uno podría hablar del intelectual que se concibe como meramente académico, dedicado a la erudición, o sea, una vieja figura así en su cosa especializada, de erudito, estudioso, que solo publica en revistas académicas, que da su curso, que investiga, el scholar, que se ha ido transmutando en el intelectual llamado experto, que es una especie de problema serio para mí, ese intelectual que invoca su expertise técnico, o sea, un técnico y un experto, y entonces son los llamados a muchas veces hoy día a opinar sobre los asuntos de los cuales son expertos. Y entonces está la figura del intelectual contemporáneo que está en crisis, yo creo, porque venimos de una tradición que es la que critico del intelectual público, pero hay una adjetivación importante en el ensayo tradicional. En el ensayo critico a la figura del intelectual público tradicional, ese que se concebía y se autofiguraba a sí mismo como un legislador, como una voz profética, como el autorizado a decir la verdad con mayúscula y hacer una suerte de guía y digamos, de movimientos sociales o de esas masas sin palabras. Definitivamente no es lo mismo intervenir en los espacios públicos, como quiera que los definamos, que hoy día son problemáticos, a ser intelectual legislador. O sea, estamos haciendo una intervención pública aquí hoy. Es la segunda vez que yo vengo a este programa. Yo tuve por 3 años y medio con Juan Duchesne un programa de radio dominical, se llamaba Radio Alicia, un formato parecido a este, no tan organizado. Ustedes lo hacen mucho mejor, nosotros éramos un poco más caóticos. Publico en revistas como 80 grados, tengo un blog. No me dedico exclusivamente a publicar en revistas académicas y cada día me atrae menos publicar en revistas académicas. Publico estatus en Facebook que conllevan discusiones o pongo ensayos cortos en Facebook. Algunos de los ensayos del libro comenzaron como intervenciones en Facebook, es decir, en una red social. O sea que todas esas doy conferencias públicas, hago conversatorios de distintos temas. Todo eso son formas de intervenir en el espacio público. Por lo tanto, el asunto no es la intervención en el espacio público. La pregunta que yo me hago es cómo y para qué se interviene en el espacio público, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Desde un mandato autofigurado de que nosotros somos los expertos y somos los que sabemos y los demás no saben y les vamos a decir lo que tienen que hacer, o como una voz que se suma a una polifonía de voces que tratan de luchar contra lo que llamo el imperio del sentido común y la simplificación reinante. Yo creo que la tarea más importante o una de las tareas más importantes de la intervención en los espacios públicos posibles es la lucha contra esa simplificación, la lucha a favor de complejizar los asuntos. Y muchas veces eso trae problemas porque se quieren o consignas o eslogans o análisis maniqueos o situaciones muy claramente puestas como que esto es lo que es y aquello es lo que no es. Entonces esa intervención es política. Además, o sea, eso es político, o sea, intervenir tratando de ir contra la avalancha del sentido común, contra la banalización y la superficialidad, contra la simplificación del mundo complejo, yo creo que ya es una tarea ética y política. Pero además en el libro también digo que la figura del intelectual intérprete, que es el que yo un poco reivindico, no está reñido con esa intervención pública y que puede hacer propuestas y debe hacer propuestas éticos y políticas, intervenir en debates cruciales, proponer cosas, lanzar su análisis de cómo entiende distintos procesos, sean locales o internacionales. El asunto de nuevo es, ¿verdad?, un asunto desde qué autoridad supuestamente estamos hablando, desde qué mandato. O sea, obviamente, pues uno es, en mi caso, historiador, persona con un doctorado,
y que me dedico a estudiar ciertas cosas. Pero intervengo en otras. No me limito a eso. Entonces, yo creo que hay que asumir una cierta humildad y un cierto límite de lo que uno puede decir y no creerse que es experto en todo y estar dando recetas fáciles y facilongas a las llamadas masas. Pero es imperativo hoy día intervenir porque la avalancha de la simplificación es demasiado contundente. Debo decir que en esa pregunta también estaba pensando en intelectuales públicos que están muy presentes a través del mundo porque se reconocen digamos, en esta sociedad global, por llamarle así, como son Zizek, como son Judith Butler, como son el mismo Badiou que tú criticaste en uno de los artículos, precisamente por tal vez brincar hacia el rol del legislador, por decirle a las masas turcas cómo deben hacer o no hacer su revolución. Y de alguna forma, pues sí, ahora que te escucho, pues reconozco que definitivamente estos tiempos exigen, sobre todo en momentos en que lo público se ha erosionado de manera porque terrible. yo creo que, fíjate, tendríamos, como en el extremo, tendríamos dos alternativas. O sea, tendríamos como dos opciones. Volver a los monasterios. O sea, encerrarnos a cultivar los saberes y preservarlos frente a esta nueva barbarie que se impone, ¿no? Y asomar la cabeza de vez en cuando y ver si podemos salir, ¿no? De nuevo y ver que se ha preservado, ¿no? O intervenir como de distintos espacios. De nuevo, la pregunta, y es una pregunta que tiene que ser una atención permanente: ¿cómo intervengo? ¿Dónde intervengo? ¿Para qué intervengo? Eso es una pregunta que no se puede cerrar, yo creo, que tiene que estar, y uno tiene que estar consciente. Yo mismo, pues, puedo caer en el sentido de pasar a un tipo de análisis donde estoy tratando de hacer ese mandato, aunque teóricamente esté en contra de ello, porque uno no tiene ninguna vacuna contra eso. Yo creo que es un reconocimiento de que esa figura idealizada, que yo creo que nunca existió realmente, de ese intelectual que era el intelectual íntegro que podía moral y políticamente decirnos por dónde caminar, eso ya no tiene, se ha erosionado. La sociedad de los medios la ha erosionado, el problema de la autoridad intelectual ha quedado erosionada, y entonces la nostalgia es eso. Ay, ¿dónde está esa figura didáctica? Porque el otro punto es el didactismo. ¿Dónde está esa figura didáctica que nos puede enseñar el camino? Pues mira, ya no existen. Y lo que existen son unos reflejos débiles de eso, que son muy patéticos muchas veces, tratando de asumir ese rol del maestro. Y yo rechazo eso, del maestro ese con M mayúscula, de nuevo, que nos va a señalar el camino. Yo prefiero intervenir no señalando el camino, sino abriendo preguntas, posibilidades, dialogando con otros y viendo cómo entre muchos podemos ir produciendo sentidos diferentes y alternos de lo que está ocurriendo. Miguel. Sí, fascinante tus aclaraciones porque pues pienso que dan de entrada la polémica, aparte de los contenidos en tu libro, están en la manera como tú también te posicionas frente a las instituciones o al rol institucional que tú has tenido para bien o para mal. Pienso que las audiencias también le confieren a esa figura tradicional o no tradicional del intelectual público el peso o el podio que ocupan, que no solo es una posición autogestionada por el intelectual opinante en medio público, sino que las audiencias también pues entran también en estos fetiches o introducen distancias y consagran voces y espacios que no necesariamente está en la intención de la voz opinante. Y en esa misma línea, como no he leído el libro, y tengo que admitirlo, estoy a unas cuantas millas de distancia. No ha llegado. Pero va a llegar por ahí porque ya yo lo pedí para mi cumpleaños. Pero sí he leído las críticas, las reacciones. O sea, desde uno de los medios que contribuye a informarnos y a desinformarnos, que son las redes sociales, y obviamente pues en los foros y demás, que son otros espacios de opinión democráticos, entre comillas, que aparecen en relación a tu texto, sobre todo en 80 grados. Y uno nota en esas reacciones de la audiencia, de esa audiencia que quizás
contribuye a establecer la idea de Carlos Pavón como el intelectual público, a la misma vez que busca la manera de desmantelarlo de esa posición. De esas críticas uno escucha pues unos comentarios que son ya rutinarios a veces cuando sale tu figura. O sea, está siempre la vieja queja de que has desmantelado causas al introducir, pues qué sé yo, interpretaciones relativistas de los hechos, de que no has reconocido a lo mejor propuestas revolucionarias que tenían mérito, y ahí hay toda una línea. O que entras en la propia contradicción también de que no desacralizas la figura del intelectual público tradicional, o te desocias, te distancias de ella, pero a la misma vez lo propones. Lo cual yo no veo ningún problema con escuchar a Carlos Pavón decirme en un momento dado cuál es su opinión sobre la dirección que debemos asumir o tomar, y esa soy yo, mi opinión mirando pues tu crítica al intelectual. Pero en esa misma línea también noto que como que no se ha reconocido que, por otro lado, ha habido en tu trabajo reciente un reconocimiento de cuestiones sociales que son relevantes, que estás muy en sintonía con nuevos intentos de democracias radicales, que hablas de frentes anticapitalistas que son importantes, como pudiera ser el movimiento Podemos en España, y a la vez uno se ríe un poco con ironía de que algunas de tus propuestas parecerían entrar en sintonía con lo que el PPT en su momento estuvo proponiendo como énfasis de una agenda de trabajo político, desde pues el partido y demás. ¿Qué te parecen estas apreciaciones? Y obviamente no queremos otra ronda más de dime y direte, sí, pero hay unas críticas que se hacen de tu trabajo que son que tienden a fijarse en unas cosas, en el Carlos Pavón, digamos que claudica, versus no ver los aspectos donde sí recupera definitivamente una sintonía con movimientos sociales recientes que son progresistas, que son radicales. ¿A qué tú crees que responde esa manera tan maniquea quizás de abordarte como figura? O sea, ¿por qué entra, digamos, a veces hasta ese deseo de matar al padre que uno puede inferir en muchos de los que te abordan? O sea, tenemos un tranque intergeneracional en Puerto Rico. Si tú mismo no eres el intelectual público ni te propones como el gran padre, ¿por qué algunos todavía quieren abordarte desde esa perspectiva, que tiene que ser destruida de arriba abajo? Te pregunto. Con esa provocación vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Muy bien. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Llegó tu programa deportivo, donde escucharás lo que necesitas y deseas saber. El añadido, noticias, datos, predicciones, entrevistas y más en El Añadido, todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Carlos Pavón Ortega, hablando sobre su nuevo libro Polémicas, Políticas Intelectuales, Violencia. Y hay una pregunta de Miguel en el aire, también una provocación de alguna forma. Vamos a ver. Sí, bueno, Miguel, de nuevo, tus preguntas son varias. Mira, lo más que podría esbozar aquí, y es algo que he pensado sobre eso, y hablamos un poco en la presentación del libro
que fue una conversación con Mario Rocha en la tertulia. Yo creo que aquí mi figura viene a condensar un encono particular que se produjo de un momento específico de discusión en los años 90 que se llamó el momento del posmodernismo. En aquella década hubo ciertamente unas guerras discursivas de alta intensidad. Digamos que ahora estamos pasando por guerras discursivas de baja intensidad. Pero en aquel momento eran de alta intensidad. 3 revistas independientes, Bordes, Nómada, Postdata, publicaciones. No era la era de los blogs todavía, no era la era de Facebook. Sin embargo, había debates candentes, muchas actividades en muchos sitios y se provocó una polémica bien que mal. En esa polémica pues se estableció otro polo maniqueo, que ser posmoderno era necesariamente ser antinacionalista y de alguna manera ser posmoderno era ser casi proimperialista y procapitalista o proneoliberal. Y yo creo que, decía yo que paradójicamente, fíjate, no lo veo como una cuestión intergeneracional, porque yo creo que el llamado posmodernismo, entre comillas, que yo desmonto un poco qué significa eso en Puerto Rico en uno de los ensayos, porque realmente aquí hubo postestructuralismo y posmarxismo y hubo desconstruccionismo, pero todo eso se amalgamó en una sola cosa que se llamó posmodernismo. Yo creo que a nivel de la universidad, los espacios de jóvenes estudiantes, jóvenes artistas, jóvenes profesionales, porque tampoco esto fue un debate que percoló en Orocovis, ni en, tú sabes, ni en Moca, ni en la plaza pública de qué sé yo, de Humacao. Hoy día, producto de esas discusiones, ciertamente no provoca ninguna sorpresa, ni ningún salpullido, ni alergia que en un programa de género se discuta a Judith Butler o a distintos autores, o que en cursos de sociología o política se discuta a Zizek o a Badiou o a Rancière o a Balibar, que en historia se pueda citar y trabajar a partir de Foucault, por ejemplo, el mismo Rancière también. Es decir, a pesar de los pesares, hubo unas discusiones y unos autores que se introdujeron que se quedaron para bien o para mal en los currículos, forman parte de la teoría y la metodología en la historia, en la filosofía, en la sociología, en la literatura comparada. Y eso ya se acepta normal. Ningún estudiante universitario hoy día que pasa por esas disciplinas va en general, no digo ninguno, siempre hay alguno, pero en general no hay como, uy, ¿qué es esto? Esto es una cosa, ¿qué me están haciendo leer? No. Hay una gente que se quedaron estoqueados con el encono de ese debate, porque figuras sacralizadas ciertamente fueron desacralizadas. Y claro, el ensayo de Albizu Madonna, el fotomontaje de Madonna y Albizu, que yo no tuve nada que ver con él, pero me pareció muy ingenioso, es ilustrativo de ese encono. Por otro lado, y eso sí me sorprende y sí habría que pensarlo más, y es algo que he comentado en otros lugares, hay una generación contemporánea que simultáneamente, sin haber participado de esas discusiones y sin haber leído los debates, cuando quieren descalificar a otro estudiante y están discutiendo entre ellos, tú lo has visto en Facebook, que dicen, tú eres posmo, y se acabó la discusión. Y ahí con eso lo mataron, porque de alguna manera quedó ese residuo de que ser posmo es ser algo malo. Entonces yo vine de alguna manera a simbolizar y a cristalizar ese poster child de ese momento. Y sí, hay una generación que ha asumido eso, pero sin haber participado en los debates, y simultáneamente hay otros de esa misma generación que yo los veo que manejan esos autores sin ningún problema. ¿Cuál es el balance? No está claro. Ahora, yo sí te puedo decir lo siguiente. Yo reconozco, hay un ensayo en el libro que intenta hacer un balance de ese momento llamado del debate postmoderno. Y reconozco que hago un intento de decir cuáles fueron las aportaciones de esa discusión, porque fueron muchas y tienen que ver con la desfundamentación ontológica de distintas categorías de la modernidad. Pero fíjate, desfundamentación ontológica, no que las categorías fueran echadas al zafacón, su fundamentación ontológica es lo que se cuestionó. Por otro lado, y esa labor de desmontaje. Pero por otro lado, sin duda, llegado al límite, ese momento y sus participantes, nosotros todos los participantes, muy diversos, había diferencias al interior de Bordes, al interior de Postdata, al interior de Nómada, y había diferencias entre las revistas, por coger las revistas como representativas de ese momento. Y eso tampoco se reconoce bien. Ninguna, y la que más se definía como en una onda postmarxista y postestructuralista era Bordes,
uno lee el editorial que lo cito del número 1 de la revista, pudimos pasar de la desfundamentación ontológica, el desmontaje, a las propuestas de un nuevo momento emancipatorio. Eso es un límite quizás del momento histórico, quizás llegamos al límite del vocabulario, los conceptos. Yo creo que todavía estamos luchando con esa, ¿verdad? Desmontamos lo que no queríamos, desmontamos lo que era negativo, pero estamos todavía en el 2014, yo creo que tratando de proponer categorías nuevas y alternas, que no traten de reproducir los viejos vicios, los viejos problemas de las viejas categorías de lo que se consideraba entonces la izquierda. Entonces, ahí es que yo me he movido. Me he movido porque he reconocido los límites de esa discusión, he vuelto ciertamente a algo que pudiera dar la impresión públicamente que no había asumido, pero hay un tipo de marxismo en el que yo me formé que yo nunca consideré que abandoné. Ese énfasis de la cuestión social está en el ensayo de Alviso Madonna. El que lo relea lo va a encontrar. Cuando yo critico el neonacionalismo es porque abandona la cuestión social, el independentismo en los 80 lo abandona la cuestión social y se adopta una versión culturalista del nacionalismo. Eso está, y hay una serie de cosas que se pueden leer en una clave marxista o neomarxista en ese ensayo del 95, es el ensayo, el libro se publica en el 2002. O sea que yo podría trazar una genealogía de cuestiones que han estado, pero estaban subordinadas a otras y que ahora es otro momento, hay un reconocimiento de un límite de unas discusiones y un debate, y yo pienso que ahora nuestras energías intelectuales, no voy a decir deberían, me parece deseable, ¿ves? Deberían es el deseable que las pusiéramos a tratar de entender qué está pasando y de proponer alternativas. Pero yo creo, como ha circulado en estos días en algunos espacios de redes sociales más, y como se señaló en la presentación del libro, estamos en un momento de déficit teórico, de que nosotros no creo que entendamos bien cómo se produce la dominación neoliberal, ni por qué, a pesar de que vivimos un momento de tanta desigualdad y tanta opresión y tanto atropello, no se producen los cambios que uno esperaría que un momento como este producen. Y es que yo creo que estamos frente a un problema de déficit teórico, de entender cómo se monta y cómo se reproduce esta cosa que se llama el neoliberalismo y qué hacer frente a él. Carlos, ahora escuchándote, de alguna manera quisiera brincar a una pregunta para precisamente darle continuidad a lo que estás diciendo. Cuando hablas del déficit teórico y del neoliberalismo y cómo se sigue reproduciendo. En tu trabajo parece ser que la contingencia es muy importante. En otras palabras, le reconoces el valor que tiene la contingencia en entender o a poder aprender de alguna forma la historia. Sin embargo, yo a veces leyendo y viendo el énfasis en la contingencia, también veo que hay mucha reproducción, hay mucha direccionalidad, por llamarle así. Haces una crítica a visiones teleológicas en el sentido de que no hay un telos, no hay un final hacia donde nos dirigimos, no hay una línea recta, sin duda, hacia donde la historia va, pero uno de alguna forma vive, me parece a mí, otra cosa. Nos levantamos todos los días más o menos a la misma hora. Nos desayunamos, llevamos a los nenes a la escuela, los que tengan hijos o hijas, y los que no, igualmente van al trabajo y regresamos, vemos televisión, nos acostamos a dormir. Obviamente estoy haciendo una generalización crasa, pero más o menos definitivamente hay unas reproducciones, hay unos hábitos que seguimos a pesar de todas las guerras, de todas las pandemias, de todas las injusticias, de todas las violencias que hay. Y si bien existen esas contingencias, parecería que lo que se ha venido a llamar metarrelatos, tal vez desde una crítica posmoderna y sí, de Lyotard, como el marxismo, por dar un ejemplo, pues sí tienen, me parece, una validez en el sentido de que parecería que sí vamos, no necesariamente, o sí, hacia un telos, pero un telos en el sentido del final, punto. Final en el sentido que esto se acabó. Lo que va es más privatización, más mercado, y quién sabe si bueno, ya terminamos con la naturaleza y se acabó todo, ¿no? Obviamente entendida la naturaleza
desde una perspectiva más constructivista que otra cosa, pero digamos, ¿qué te parece esta apreciación y cómo esto de alguna forma pues lo hace más complejo o no? La idea de la contingencia. Sí. Tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos en un momento a Puerto Crítico. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Y regresamos a Puerto Crítico hablando sobre política, intelectuales y violencias con Carlos Pavón Ortega. Carlos, hay una pregunta sobre la contingencia. Correcto. Mira, Juanqui, de todos los ensayos del libro, ese es el más académico. Y es un libro, es un ensayo más propiamente sobre el problema de la historiografía y cómo enfocar los procesos de violencia extrema como procesos. Ahora, yo lo que planteo ahí me parece válido para no solo el pasado, sino para el presente. Es decir, la contingencia lo que supone es que no hay una predeterminación histórica. Que las cosas no están predeterminadas, porque si estuviesen predeterminadas, no habría proceso, no habría transformación, no habría posibilidad de cambiar nada, porque simplemente eso está, ¿verdad? Deus ex machina. Está ya todo escrito, no hay nada que plantearse. Y sería un mundo terrible. Si las cosas de antemano están predeterminadas, pues digamos en el discurso religioso, pues todo es voluntad de Dios, todo está escrito, no hay nada que hacer, pues no hay agencia. Y contra eso es que yo propongo, ¿verdad? Porque es un debate sobre, digamos, el Holocausto, que en 1933 Hitler llega al poder y ya estaba predeterminado el exterminio de los judíos. Pues no, fíjate, los historiadores hoy día no creen eso en general, creen que en el 33 los nazis sí tenían una política antisemita radical y extrema, ya cuajada en los 20, pero no tenían un plan, ni una predeterminación, hay un proceso abierto donde ellos van enseñando alternativas y finalmente se radicalizan con la Segunda Guerra Mundial y desembocan el exterminio, que no es hasta enero del 42 que se toma la decisión. Imre Kertész, Premio Nobel de Literatura del 2001, en su novela Sin Destino, trabaja este asunto. Plantea, la novela sobre un joven de 14 años que está en Buchenwald y en Auschwitz, y plantea que al final de la novela se plantea un debate sobre libertad y destino. Él dice, si hay destino, no hay libertad. Y si no hay libertad, tampoco hay responsabilidad. Y en un mundo así, no merece vivirse porque no hay nada por qué luchar. Él dice que el Holocausto fue un asunto y otros procesos se puede extrapolar. Dimos los pasos, se dieron los pasos. Hay una escena en la novela donde las fuerzas fascistas de Hungría se lo están deportando a otros jóvenes, llegan a una intersección y los paran a todos marchando y unos jóvenes se fugan. Y uno de los guardias que lo está custodiando le hace una señal a él para que se escape. Y él no se escapa, él se queda. Eso es un ejemplo de un paso que él dio. Él dice, son los pasos. Él dice, fueron los pasos que dimos. Es decir, siempre hay otras posibilidades. La incontingencia lo que apuesta a esas dos cosas. Nada está predeterminado y siempre, por malas que se vean las cosas o por buenas que se vean las cosas, siempre hay otras posibilidades abiertas en el momento. Claro, retrospectivamente siempre es mucho más fácil rescatarlas. Tú dices, y es cierto, vivimos en un momento que pareciera que hubiese un telos, porque las cosas se están dirigiendo en una dirección. Pero eso tiene que ver con lo político y la política. Tiene que ver con vectores de fuerza. Tiene que ver con que las fuerzas sociales, económicas y políticas que impulsan el neoliberalismo están empujando más duro. Están dominando, tienen claro lo que quieren y cómo lo quieren hacer. Las fuerzas que se oponen, no. Entonces, la tendencia existe.
La tendencia existe, la tendencia es una tendencia de un vector con más fuerza. No hemos logrado aglutinar ese movimiento social anticapitalista, por llamarle de alguna manera, ese movimiento democrático radical que se pueda sostener para poder ir, por lo menos, digamos, aplacando esa máquina que sí avanza, y avanza en una dirección. Pero no avanza porque estaba predeterminado que avanzara. Avanza porque, en parte, tienen un proyecto claro, tienen unos mecanismos de dominio y una forma que se han impuesto, donde se han impuesto ciertas lógicas, que podríamos hablar un poquito de ellas ahorita, y las fuerzas opositoras no han logrado tener la capacidad para articular movimientos efectivos sostenidos en contra. ¿Por qué? Ahí vuelvo al asunto, porque quizás estamos en un momento de, aunque se aprecia mucho el activismo y sea necesario, no tenemos claro qué enfrentamos, ni cómo ocurre esa dominación, y por qué hay tanta indiferencia o apatía o simplemente falta de solidaridad cuando uno pensaría que el momento expresa todo lo demás. Así que sí, yo veo que la contingencia somos nosotros. La contingencia es el ciudadano ese todos los días, que quizás no se puede parar a hacer la revolución, pero sí puede dar otros pasos en otra dirección. Los pasos se pueden dar. Ahora, si no sabemos por dónde queremos caminar ni cómo queremos caminar, si no entendemos contra qué nos estamos enfrentando, si no reconocemos la importancia de la teoría en este momento, de que hay un déficit teórico, pues seguiremos dando palos a ciegas, yo creo. Y el vector que va en esta dirección, con una finalidad, se seguirá imponiendo. Miguel. Sí, un poco cambiando, o introduzco un giro, digamos, a la conversación. Si estabas hablando del futuro, de la posición frente al futuro, quisiera indagar en tu rol como historiador y los pasos que das como historiador, hablando de todas esas opciones que uno tiene a la hora de enfrentarse pues a un cuerpo de trabajo o a un cuerpo de pasado, a ser entendido, whatever. Tú hablas de la memoria y le das un interés o un énfasis muy particular a procesos, digamos, de violencia extrema, genocidios, dictaduras militares, donde le adjudicas un rol importantísimo en el trabajo del historiador a los testimonios de los sobrevivientes o incluso a los medios estéticos como el cine, la literatura, el arte. Correcto, y las posibilidades que tienen en de alguna manera aprender o describir o abordar esas experiencias. En Puerto Rico no tenemos escenarios de violencia extrema de esta manera, tenemos otras, quizás a otras velocidades. Sí hay que reconocer que hay una guerra civil en un segmento considerable de nuestra juventud, que se está matando unos a otros en función del narcotráfico y demás, obviamente desde la pobreza y la falta de posibilidad. Hay violencia también a otra velocidad en mujeres que son sometidas a unos procesos de cesárea que están en porcientos desproporcionados con lo que pudiera darse en otros países, sin que parezca que tengan opciones y demás. Frente a realidades violentas, a la velocidad que sea, te pregunto, ¿cómo ves, digamos, desde la historiografía, la posibilidad de usar el cine, el documental, el testimonio, y cómo el trabajo propio historiográfico, de alguna manera, crees que contribuye a rescatar ángulos de la memoria que de alguna manera pues nos permiten tomar los pasos de cara al futuro? Es ese lado tuyo del historiador el que me interesaría entonces indagar. ¿Dónde estás tú ahora con respecto a estos temas? Sí, no, yo creo que es una excelente pregunta. Yo creo que la historia juega un papel importante en esa, entre comillas, recuperación de unas memorias de violencia. Pero pienso que la historia es insuficiente y que requiere unas combinatorias y unas articulaciones con medios, como tú mismo dices, como la literatura, como el cine, como el documental, para poder dar cuenta. Yo hago una diferenciación que creo que es importante, creo que a veces no se entiende muy bien o se combate algo entre los historiadores, pero lo doy en mis cursos, entre producir conocimiento y producir comprensión. Yo creo que la historia ayuda y tiene como eje producir conocimiento. No me refiero solamente a facts, o sea, a datos,
sino si uno trabaja o un genocidio o la violencia, la guerra civil silenciosa, de la que de hecho tengo un ensayo en el libro, pues uno puede tratar de explicar cómo comenzó, por qué comenzó, cómo se transformó, quiénes son sus actores, cuál fue la respuesta del Estado, cuál fue la respuesta de las comunidades, qué tipo de alternativa frente a eso hay o ha habido. Todas esas preguntas, ¿no? La génesis, el desarrollo, la transformación, ¿no? Esas son preguntas que los historiadores pueden, y sobre todo si acuden a la memoria y al testimonio y a la documentación vía la participación de agentes que están actuando en esos ámbitos. Te doy un ejemplo. Josué Montijo, que es conocido por la novela El Killer, hizo una tesis de maestría en el Departamento de Historia sobre la ñeta. Y fue muy innovador porque Josué, y costó un poco, logró entrevistas con dirigentes históricos de la ñeta, de cómo funcionaba la ñeta en presidio, pero a una condición que es problemática para la disciplina, que no podía dar los nombres de los entrevistados. Pero se luchó y se aprobó como tesis de maestría y son anónimos. Obviamente hay un problema de que hay que confiar de que esos sujetos existen y que le dijeron eso a Josué, pero sin esa condición José no hubiese podido usar esos contactos para producir ese tipo de historia. Ahora, la historia, lo que yo creo que tiene más dificultad es para poder producir comprensión, sentido de la experiencia. La transmisión de la experiencia es lo que logran los testigos, es lo que logra mejor la literatura, es lo que logra mejor el cine. Y hace falta esa imposibilidad que Primo Levi decía, nunca uno realmente está en los zapatos del otro. Es una imposibilidad estar en el zapato del otro, pero hay que intentarlo, hay que imaginarlo. Y eso es una demanda ética. Y esa imaginación de qué se trata el asunto, de qué significa ser víctima de la violencia de género, o una mujer violada, o una mujer torturada, o una mujer que ha sido golpeada, o la cuestión de la cesárea, o la violencia de todo tipo de intensidad, digamos, entre comillas, más baja, requeriría una transmisión, no que no es problemática, hay que trabajar y hay que elaborarla críticamente, pero de unas voces y de unas imágenes y de unas velocidades, como dirías tú, y de unos espacios que la historia yo creo que no puede hacer, francamente, y que tendría que combinarse con estas otras formas de producir sentido sobre el presente y el pasado. Y entonces esa combinatoria de conocimiento y comprensión podría producir quizás una síntesis más adecuada para entonces lidiar con estos fenómenos. Así es que yo lo veo. Carlos, y en esa mezcla de conocimiento y comprensión, de alguna manera, en tu ensayo tienes un ensayo donde hablas sobre tu experiencia como militante en las luchas de los años 70 y cómo pues te vas en los 80 a estudiar y luego regresas en los 90 y haces una crítica muy severa, tal vez desde unas perspectivas, muy profunda desde otras, al independentismo. Y hablas de cómo el independentismo, si bien en los 70 asumió, se radicalizó por distintas razones, entre ellas la Revolución Cubana, entre otras la crisis del capitalismo en los 70. La búsqueda de una base social en la clase obrera. La búsqueda de una clase social en la clase obrera, y por ahí vamos. Se definió como socialista y trató precisamente de buscar en la clase obrera unos seguidores. Nunca fue y nunca pudo realmente venir o reclutar a esa clase obrera, y que de alguna forma o de todas las formas el independentismo mayormente ha sido compuesto por pequeños burgueses, profesionales, clases medias, etcétera, y que de alguna forma hoy en el siglo XXI las nuevas realidades que estamos viviendo implican ir más allá y retomar la cuestión social, ir hacia la democracia radical, hacia unos frentes anticapitalistas ausentes o totalmente ausentes en el discurso independentista hoy. Haces también una crítica de cómo a lo más que llegó el independentismo fue a un tipo de antiimperialismo tercermundista
que al final despachó para nuevamente convertirse en neonacionalistas, y bien sabemos tu crítica sobre el nacionalismo light, etcétera. Te pregunto, y yo preguntándote de experiencias que he tenido en la diáspora, que de alguna manera yo no diría que todo está en contra de lo que tú dices, pero sí veo que en la diáspora tal vez se han mantenido unas críticas mucho más radicales de lo que ha tenido el independentismo aquí, y se ha mantenido un discurso antiimperialista. ¿Es posible hoy, digamos, tu discurso, tu crítica aplica a todo tipo de visión independentista, a todo tipo de visión antiimperialista? ¿Hay algún espacio para el antiimperialismo hoy en el siglo XXI? O como diría Mires, el imperialismo norteamericano no existe. Tus preguntas ahí merecerían un programa completo. Sin duda. Pero vamos a tratar de cut to the chase. Están haciendo una señal que no entiendo bien. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Sí. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Una flecha desgarrando un cuerpo en pleno adiós. Y regresamos a Puerto Crítico con Carlos Pavón Ortega, hablando sobre su libro Polémicas, Políticas, Intelectuales y Violencias. Y Carlos, había una pregunta. Sí. Bueno, una pregunta compuesta. Manifiesto, compuesta, larga. Pero vamos a quizás lo que puedo explicitar en este momento. Yo creo que aquí la tradición de la cultura política de izquierda, entre comillas, construyó, como señalo en el libro, y eso no es un planteamiento original mío, una equivalencia absoluta entre ser independentista y ser de izquierda. Y todo lo demás, pues, se suponía que venía de ahí, digamos. Eso, junto a la sobredeterminación de lo que es la política, por lo que llamo el hoyo negro del estatus, ha sido una combinación nefasta. Porque, por lo menos, y de nuevo vuelvo a mi formación marxista y a mi tradición. Yo me formé y reivindico todavía eso en una tradición de un marxismo donde la cuestión social era lo fundamental. Porque es que eso es lo que definió históricamente a la izquierda, la cuestión social, la cuestión de la propiedad. No fue el debate de la libertad. Ese fue el que se apropió el liberalismo. La izquierda democrático-radical en el siglo XIX, del cual, como decía Marx, el movimiento de más avanzada en el movimiento democrático, escribió en el Manifiesto Comunista, es el movimiento comunista, pero era parte del movimiento democrático, y Marx lo tenía claro. Ha construido una suerte de perversión donde tenemos que mirar las cosas por ese crisol. Entonces hay un identity politics de esencia. ¿Qué tú eres? ¿Independentista? Pues yo contesto, no, yo no soy independentista, pero tampoco soy estadista y no soy estadolibrista. Porque no quiero ubicarme, aunque sea casi una imposibilidad, en esa caja, en esa jaula que nos quieren encerrar, que coarta y achata el debate político. ¿Por qué? Porque ahí yo acudo a la tradición de Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo planteaba varias cosas. Era polaca, como bien sabemos. Y se planteaba la alternativa de un movimiento socialista en Polonia que apoyaba la independencia o, en el caso de ella, apoyaba la anexión a Alemania. Sí. Y llegó a ser la jefa, la dirigente suprema principal del Partido Comunista Alemán, una polaca. ¿Por qué? Porque el criterio para Rosa Luxemburgo, aunque muy clasista y obrerista para nuestros tiempos, era qué es lo que más le conviene a la clase obrera polaca, y a la clase obrera alemana, y a la clase obrera europea. Pues la anexión a Alemania. Porque en Alemania había un movimiento socialdemócrata fuerte y había una tradición radical entre el movimiento obrero. La Polonia independiente iba a ser una Polonia reaccionaria,
feudal, semifeudal, capitalista. La apuesta de ella, por la cual la mataron, fue a una Alemania con una Polonia anexada que fuera socialista comunista. Yo lo veo de esa manera. Para mí lo principal es la cuestión social. ¿Qué es lo que beneficia a las mayorías sociales en Puerto Rico en términos económicos y sociales y políticos? Poderes soberanos en este momento y a corto y a mediano plazo, y en lo que se vislumbra, como tú decías, el camino que se está viendo. ¿Para qué queremos poderes soberanos? Hay dos problemas con los poderes soberanos a corto, mediano y plazo y lo que uno ve. Primero, los poderes soberanos ya no son soberanos. Ya no son lo que eran. Ya lo sabemos. Narcotráfico, cuestión ecológica, pandemia, la soberanía territorial no puede lidiar con eso. Y segundo, ¿quién va a ejercer esos poderes soberanos? La misma élite, la misma casta, para hablar en el lenguaje de Podemos de España, que hoy rige los asuntos políticos de Puerto Rico. Romero Barceló estaba claro. Si me niegan la estadidad, me hago independentista porque vamos a ser nosotros los que vamos a estar mandando. O sea, la mayoría social en Puerto Rico es conservadora. Se trata de transformar la mayoría social a favor de un movimiento anticapitalista, democrático radical. Toda soberanía territorial es soberanía del Estado, decía Rosa Luxemburgo. ¿Y quién la va a implementar? Los mismos sectores dominantes que hoy rigen a Puerto Rico. Y sería incluso en nuestro contexto hasta regresivo porque ¿para qué queremos leyes ambientales? Pues para que se pueda contaminar más. ¿Para qué queremos leyes laborales? Para desregularizar todavía más el mercado laboral. ¿Para qué queremos otras leyes? La inmigración, para prohibir los inmigrantes dominicanos. Es decir, los poderes soberanos hoy se ejercerían contra lo que sería un proyecto democrático radical hoy día. Y se vio en un conato de definición de la soberana que hizo el Partido Popular. Entonces, mi apuesta es la cuestión colonial, que no es igual a la cuestión del estatus, existe, pervive y está ahí, y es un asunto que atender. Pero lo lógico para mí sería articular un movimiento social y político anticapitalista. Y ese movimiento, en su momento, opta, y puede optar desde la fuerza, por la opción del llamado estatus que más le convenga a esas mayorías sociales. Y eso no está claro que siempre y por siempre y todos los tiempos va a ser la independencia. Por eso, aquí tenemos la carreta delante de los bueyes. Discutiendo el estatus y el estatus y el estatus, lo demás no se discute, lo demás no es política. Lo que plantea Miguel, dos ejemplos que da Miguel no son políticas, no es de lo político. El reto es cómo se articula en el lenguaje populista de Laclau, que estoy medio reñido con el último Laclau, pero digamos cómo se construye pueblo. Cómo se construye la categoría pueblo, fuerza social, y entonces desde ese bloque uno puede decir esto es lo que nos conviene, o aquello es lo que nos conviene, o una alternativa que no existe hoy día. Por ahí es que va mi crítica al independentismo. Y el antiimperialismo sigue siendo una ideología, porque antiimperialismo es antiamericanismo hoy día, porque nadie habla del imperialismo chino, que es el mayor inversionista en América Latina, ni el imperialismo ruso, que invade a quien le da la gana en su zona de influencia, ni el imperialismo japonés. O sea, es un shorthand para seguir hablando del antiamericanismo desde el nacionalismo. Y por eso yo rechazo el concepto. Creo que sigue siendo un concepto de una política tercermundista, que es camuflaje. Cuando quiere es socialista y cuando no lo quiere, no lo es. Miguel, un último comentario. Un poco para tirarnos el cierre ya, y en una nota un poco más liviana. En tu libro celebramos que incluyes la entrevista que tuviste con nosotros hace más de un año ya. Fuiste uno de nuestros primeros invitados, y me dice Juanqui que también incluiste una entrevista que tuviste con Radio Sefarat en Madrid. Sí. Sí que hay un interés de tu parte y un reconocimiento que también uno ve en el trabajo tuyo anterior, con la radio, con los medios de comunicación masiva, y obviamente te pregunto, ¿dónde queda tu crítica al intelectual público legislador con el reconocimiento, digamos, de la presencia mediática de ese mismo intelectual, y en el caso tuyo, el uso que le has hecho en el pasado? Tú también has tenido programas de radio, como nos dijiste ahorita. ¿Cómo tú ves esa crítica al intelectual legislador con la presencia mediática en radio, redes sociales y todos los demás medios que tenemos? ¿Y cómo tú ves eso en vías o como contribución a un proyecto
digamos, de democracia radical? Sí, bueno, te diría un poco por donde comencé con Juanqui. Hoy día el intelectual público tradicional, si es que esa figura realmente alguna vez existió como se ha propuesto, no forma opinión. Los medios forman opinión y la deforman a una velocidad impresionante. ¿Y qué se impone en los medios? La simplificación, la banalización. Entonces, de nuevo, uno tiene la alternativa de ser purista, tengo colegas que lo son, o sea, no me voy a... Te metes en los medios, te contamina, de alguna manera van a tergiversar o a simplificar lo que tú planteas, no en un programa como este, que uno tiene completa libertad, pero en otras intervenciones. Y es un riesgo, porque se da la tendencia abrumadora de la simplificación, pero hay espacios, hay fisuras donde uno puede intervenir y utilizar las redes sociales particularmente, que tienden a también simplificar y son, digamos, cuna de cultivo o caldo de cultivo para los conspiracy theories y toda una serie de cosas, pero también hay un efecto no controlado. Ahí está la contingencia de la que hablábamos. Una vez uno escribe algo o uno dice algo y lo suelta, ya no es de uno y echa a correr y uno no sabe el efecto que va a tener. Entonces uno puede retirarse, decir, bueno, yo me retiro, yo creo que es legítimo, yo no estoy condenando moralmente eso, yo me retiro porque no hay manera de incidir, de intervenir, de participar, de pluralizar las voces, de complejizar el debate desde los medios, porque es muy aplastante Jay Fonseca y todo lo que prevalece, que son los que forman opinión. O uno puede tratar selectiva y estratégicamente de intervenir como están haciendo ustedes, hay otros proyectos, y tratar de contribuir a una contracorriente, aunque sea mínima, de tratar de nuevo de resistir ese embate de la simplificación. Así que de nuevo es intervenir, opinar, aportar, contribuir sin legislar. La línea puede ser borrosa, puede ser difícil, pero yo creo que es más o menos la tensión que hay que asumir. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que con esto cerramos el programa de hoy. Gracias, Miguel, como siempre, por estar desde Sydney, Australia, tempranito en la mañana con café en mano. Espero que te llegue el libro pronto. Eso es así. ¡Oh, sí! Y gracias, Marcel Torres, por gracias ser a ustedes técnico, por la invitación. como siempre. Y nos vemos la semana que viene. Estoy dispuesto a ser reincidente en otra ocasión. Perfecto. Pues ya sabemos. Prepárense para un próximo programa con Carlos Pavón. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, Diagonal Bonita Radio, y en Twitter, Bonita-Radio.